Uno de los debates actuales más importantes en el mundo de las telecomunicaciones es el de los prefijos 600 y 809. Luego de su implementación inicial en agosto de 2025, los ciudadanos parecen aliviados, mientras las empresas advierten sobre problemas muy serios, por ejemplo, en la gestión de cobros y en la capacidad para contactar a los clientes. Sin embargo, este no parece ser el desafío de fondo, o al menos no el único. El tema de los prefijos es apenas una parte de algo bastante más complejo y que demanda de los tomadores de decisiones comprensión, estrategia y buenas políticas públicas y privadas. Me refiero a la seguridad en el espacio virtual, en el ecosistema digital, el único enteramente creado por el ser humano. Para conversar sobre esto nos acompaña hoy Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de Chile Telcos y profesor de la Universidad de Chile. ¿Qué tal, Rafael? Un gusto estar acá. Claro, muchas gracias, Alfie, por acompañarnos hoy. Alfie, hace unos días estábamos conversando sobre el tema de los. Te pregunté muy específicamente sobre el tema de los prefijos para preparar esta charla de hoy. Y me dijiste, oye, el tema de los prefijos es apenas una parte de algo muchísimo más complejo, que es la seguridad en el ecosistema digital. Así que quisiera orientar hacia allá esta conversación de hoy y partirte preguntando cómo ha evolucionado en las últimas décadas nuestra noción de seguridad, la forma en que vivimos la seguridad, en que nos relacionamos con ella en el espacio digital, ¿no? ¿Son los mismos riesgos que se manifiestan simplemente en el mundo digital? ¿Hay cambio de paradigma? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, muchas gracias por la invitación, Rafael, y por la oportunidad de conversar de estos temas. Eh, Efectivamente, a medida que el mundo, todas las cosas que hacíamos en el mundo real se han ido, han tenido su representación en el mundo virtual, y el desafío de la seguridad, que estaba relativamente bien acotado y era claro y de cierta manera era instintivo en las personas, digamos, en el mundo físico, eh, requiere en el mundo virtual otra comprensión y otros reflejos, la verdad. Eh, eh, Además, a uno lo educan para el mundo real. Y esto además es parte del debate de los padres, digamos, cómo uno educa a los niños en el mundo virtual. Uno no cruza la calle sin mirar el semáforo, cruza por la acera, niños no hable con extraños, no te subas a un auto que no conoces, cierra la puerta con llave cuando salgas. Uno no ve a los padres diciéndole eso a los niños, a partir en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Con quién hablas, cómo haces, cómo te comportas, en fin. Entonces, yo te diría que pandemia, que generó esta masificación del tema digital de personas que no habían entrado de modo natural, por ejemplo, adultos mayores, tercera edad, etcétera, generó también, ¿no es cierto?, esta valoración del uso de las alternativas de mecanismos digitales. Y hoy día hay cosas que se hacen solamente digital. ¿Okay? Hay empresas que no tienen sucursales físicas, quiero decir. Entonces, se ha ampliado el mercado de lo virtual, se han ampliado las interacciones virtuales hoy día. No sé, los oyentes pensarán, digamos, cuántas veces uno va físicamente al banco versus cuántas veces entra a su página web. ¿Okay? Bueno, ahí es donde estamos. Estamos en una situación en la que yo diría que hay dos dudas respecto de quién es quién. Las empresas tienen dudas de si este cliente es quien dice ser, porque está haciendo una transacción que tiene impactos de cualquier tipo, financieros, tributarios, de riesgo, regulatorios, etcétera. Y por otro lado, si las personas tienen certeza de este ente con el que están relacionándose virtualmente es realmente su banco. Y ahí estamos, ¿ok? ¿Cómo se identifica cada uno? ¿Cuáles son los mecanismos donde se asigna el riesgo? La regulación se mete aquí también, ¿cierto? ¿Quién tiene la carga? ¿Y cuáles son las soluciones que podrían existir desde política pública y desde política privada? Ahora, en fin, antes era como mucho más simple, ¿no? Yo, para saber que era mi banco, iba al banco, esta es la sede, digamos, esta es la sucursal, y de eso no hay duda. Y el banco ve mi foto, ve mi cédula de identidad y dice, este es Alfio Ulloa, ¿no? Este es Rafael Rincón, y no había duda, ¿no? Pero la identidad digital está como fragmentada, ¿no? Es decir, utilizamos no solamente nuestra imagen, también tenemos utilización biométrica, tenemos una cantidad de cosas, tenemos contraseñas, tenemos de todo. Y eso identidad, no sé si estoy usando el término correcto, pero fragmentada. ¿Cómo se está manejando eso? Es decir, ¿cómo es el desafío tanto para nosotros como para las empresas de manejar ese tipo de. Eh, Partamos por pensar cómo se manejaba en el mundo físico, que también tenía, no sé si fragmentación, pero mecanismos alternativos de uso, ¿no es cierto? La forma de acreditarse en nuestro país es que tenemos RUT o pasaporte, ¿ok? Que lo emite una única entidad que tiene mecanismos relativamente sofisticados para evitar la falsificación. Vence, hay controles, en fin, ¿ok? Entonces yo voy a
mi banco o un retail o voy a la ISAPRE, ¿no es cierto? Y me autentico entregando mi carnet físicamente o a veces sencillamente dicto mi root. ¿Ok? Ahí hay un espacio de confianza también, ¿no es cierto? Yo dicto mi root, la persona que lo recibe lo toma, en fin. Hay otros mecanismos dentro del mundo físico que pueden ser más sofisticados, por ejemplo, la huella biométrica. Entonces, uno va a comprar el bono, es más rápido a procesar una huella digital que tipear un root, entonces las empresas tienen, ¿no es cierto?, el huellero y eso te acredita. Uno puede pensar en mecanismos más sofisticados, ¿no es cierto?, no en Chile, pero en Estados Unidos, en Europa, uno se puede autentificar biométricamente con el rostro o el iris, ¿no es cierto?, en el aeropuerto. O sea, ¿Qué es lo que hacemos en el aeropuerto hoy cuando salimos, ¿no es cierto? entramos? Hay cosas que... Todo eso es en el mundo físico que también tenía estos mecanismos alternativos, digamos, ¿ok? Pero hay un solo ente que acredita tu identidad y que tú puedes autentificarte con, que es tu carnet de identidad, tu pasaporte y tu licencia de conducir, por decirlo de alguna manera. Esos son emitidos por autoridad y tienen mecanismos que aseguran, hasta cierto punto, ¿no es cierto?, de que tú eres quien dice ser y la autoridad pone, ¿no es cierto?, todas estas reglas que hay ir a sacarse fotos, que vence, que no sé qué. Eh, eh, y eso mismo ha ido evolucionando. Los que tienen más memoria se recordarán que antes en el root, cuando uno tenía el carnet de identidad, nunca aparecía el número de cuadernillo, por ejemplo. ¿Okay? Es una cosa nueva. Es tu segundo factor de autenticación, porque cuando vence la impresión de tu cédula física, el número de cuadernillo cambia. Entonces, esto es como un segundo factor de autenticación. Bueno, en el mundo virtual no hay esto. No hay un ente único, no hay un e-root, en Chile al menos. ¿Okay? Hay evolución en esta dirección en varios países. En Europa, por ejemplo, hay mucha política pública en torno a esto. Los ingleses también tienen. En países como China, tu autenticación digital es mucho más sólida, digamos. Y, por ejemplo, tu credencial de WeChat prácticamente en China te abre, ¿cierto?, todas las puertas. Tú puedes pagar en un café, hacer una transacción, etcétera. Y eso es una identidad emitida, por decirlo de alguna manera, por un privado. Válida y confiable. Válida y confiable. Difícil de falsificar, tiene procesos que son más o menos auditables, en fin. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Lo que uno ve es, primero, el único mecanismo de autenticación digital del Estado es la clave única. Surgió para autenticarse en los trámites con el aparato burocrático, digamos. Sufrió, ¿no es cierto?, una modificación, se masificó muy interesantemente durante la pandemia, porque todos teníamos que pedir Los permisos. los permisos para Claro. circular, ¿no es cierto? Entonces, llegó un minuto en que en Chile todos los mayores de 18 años tenían su clave única. Eso se ha ido perdiendo, ¿cierto? La clave única, yo hubiese pensado en algún minuto que era deseable expandirla a un e-root y que fuese el mecanismo de autenticación en el mundo virtual. Bueno, eso no ocurrió, en parte porque el Estado es caro, resultó que la clave única era más fácil de falsificar que el root, entonces, ¿quién asume el riesgo? En fin. Y han surgido otros mecanismos. Y lo que uno ve es que, por ejemplo, tú en Brasil, por decir un caso, no muy lejano, tú puedes usar tu cuenta de banco, tu credencial bancaria, para acreditarte en las páginas del Estado de Brasil. ¿Okay? Entonces hay una solución privada a un problema público. Porque el banco, que tiene todos los incentivos para no equivocarse de que tú eres tú, Claro. ¿no es cierto? Pues si te prestó 5 millones de pesos, quieres recuperarlo. Los bancos tienen un mecanismo de acreditación y tienen sistemas con doble o triple autenticación. En fin, han ido, ¿no es cierto? Tienen todos los Sofisticando. incentivos para no equivocarse a la hora de con quién están haciendo negocio, porque claro, antes también tu ejecutivo te conocía, ¿cierto? Tú ibas y todo era presencial. Mm. El cheque y el que sé yo. Hoy día ya no. ¿Ah? Hoy día te llega un correo, el banco te ofrece un préstamo, no te ha visto, tú aprietas aquí. O sea, bueno, para evitar eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, quienes tienen más riesgo, por decirlo, los bancos, invierten en seguridad. Entonces, en Brasil, por ejemplo, si tú te quieres acreditar dentro de lo que sería, por decirte, el Chile Atiende, tú puedes usar tu clave única emitida por el Estado o tu clave de tu banco. ¿Ok? Por ejemplo, esto ya pasa en muchas páginas mundiales, ¿no es cierto? Uno se puede acreditar con tu credencial de Google. O sea, tú puedes ingresar a una página, ya no tienes que hacer el login y crearte como usuario. Hay un enlace entre esa página X y tus credenciales de tu correo electrónico de Google y tú te autenticas con eso.
hasta cierto punto y permite cierto tipo de tramitación. Entonces, hasta ahora lo que ha ocurrido es que como no hay un e-root o un e-pasaporte, ¿ok? O un e-licencia de conducir, hasta ahora entonces lo que hay es esta fragmentación, ¿ok? Donde no hay, cada uno tiene el suyo, entonces tú tienes que manejar 6 credenciales distintas con distintas claves y hay que, Tienes que guardar 1000 claves en se el vuelve un computador poquito para... complicado, sí. Claro. Y una pregunta, acabamos de tener elecciones hace poco. ¿Esta es una de las razones por las que no podemos votar electrónicamente? Por ejemplo, si nos quisiera decir por qué no Sí, avanzamos, ¿no?, en Chile al e-vote, ¿no? sí, bueno, voy a partir dando mi opinión personal, yo creo que no lo necesitamos, ¿no es cierto? Un lujo en menos de 1 hora y media, 90% de las mesas contadas, nadie discute la validez de ese proceso. No veo tanta ganancia. O sea, si nos demoráramos una semana en contar, quizás, digamos, valdría la pena irnos a lo digital. Yo creo que acá no hay una ventaja, no hay una ganancia de hacerlo digital, pero además, si lo hiciéramos, sería un problema. ¿Ok? O sea, ¿cómo realmente yo soy quien digo ser y el que pierde no disputa? eh, eh, Claro, Mecanismos en el que hubo usurpación. Que es un tipo de fraude. No ujú, necesitas tú que el CERVEL haga fraude, basta con que a lo mejor los votantes hagan fraude, ¿no? Tú quieres evitar eso. Pero sí, no, hoy día hacer eso, creo yo que el desafío más grande no es tecnológico. Es muy fácil hacer un mecanismo de votación. Yo hago votaciones en la universidad, ¿no es cierto? Pero claro, en un espacio mucho más limitado y claro. dentro de un universo preseleccionado. Todo el mundo sabe quiénes somos los profesores que votamos. Eh, eh, pero si uno quisiera hacer una votación en Chile, ¿cómo se autentican esas personas? Necesitaríamos una clave única más robusta, por Claro, ejemplo. claro. Y recuerdo una anécdota de una empresa X que no recuerdo el nombre y tampoco es la idea, pero que había prohibido o algo así por el estilo las reuniones por Zoom de algún tipo porque habían logrado vulnerarlas. Es decir, una persona que no era quien decía ser aparecía con un rostro que tampoco era el suyo. Y eso, pues decir, ¿qué pasa en esta era en la que puedo clonar voces, en la que puedo generar estas cuestiones con qué desafíos nuevos nos está poniendo? Bueno, hubo en pandemia, todavía existen políticas de ciertas empresas que, por ejemplo, hacen videoconferencias dentro de ciertos productos. Y parte de esa razón, en algunos casos, de seguridad. Seguridad de que no se están grabando, de que no hay una puerta trasera que se lleva el contenido de la reunión o directamente de que alguien se mete que no debería estar. Eh, eh, Ahí hay un tema más de vulneración dentro del acceso. Además, el tema que tú mencionas de personificar a otra persona, eh, Claro, eh, eso es como... que en el mundo físico es posible, pero es más difícil, ¿no es cierto? Oh, leía una noticia de un italiano que durante 3 años cobró la pensión de su madre muerta. David, No sé si sí. la viste ya. Y se disfrazaba y la verdad es que se parecía a la señora. ¿Ok? Bueno, eso puede ocurrir en el mundo real, pero es más difícil. Y al final lo pillas y no es masivo. ¿Ok? En cambio, en el mundo digital eh, eh, no es difícil. Con la inteligencia artificial es más fácil. Y a medida que eso vaya evolucionando, se hace más complejo identificarlo, No solamente descubrirlo. hacerlo, sino identificarlo, claro, que ese es Claro. el... Por eso además el desafío en el mundo físico, no sé, piensa por ejemplo en la falsificación de dinero. ¿Ok? Realmente falsificar el dinero no es una cosa infinitamente difícil. Cuesta plata, hay que, ¿no es cierto? Que los billetes tienen mecanismos de validación y demás. Pero lo que realmente desincentiva eso es que las penas son altísimas, ¿ok? Y la legislación no perdona, ¿ok? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Falsificar dinero tiene penas altísimas, ¿ok? Entonces tú, por un lado, puedes tener mecanismos de restricción. Nuestros billetes en Chile son, ¿cierto?, súper sofisticados, se imprimen en Europa, tienen los mismos niveles de seguridad, 8 o 9 criterios de seguridad distintos. Cuesta plata al Banco Central garantizar esa seguridad. Pero por otro lado está la sanción. Bueno, la sanción de, ¿no es cierto?, falsificar la presencia de... Yo me meto a un Zoom y pongo Rafael, ¿no es cierto? ¿Cuál es el delito? No pasa nada. O sea, tú tendrías que hacer una acusación penal, ¿no es cierto? Robo de identidad, no tengo idea. Pero se ve más difícil todavía, porque de nuevo, esto es un ambiente nuevo, en el que estas cosas todavía están en proceso. Alfie, en todo este escenario, la experiencia del consumidor y los negocios, ¿no?, las empresas, parecen ir como por caminos distintos. Por una parte, nosotros queremos que sea fácil, nosotros queremos no tener miedo de responder una llamada, etcétera, etcétera, y las empresas quieren, bueno, rigurosidad, prevención del fraude, estar muy seguras de lo que están, tú lo decías, tiene el incentivo de que no haya errores, pero esto crea una asimetría
bastante importante, ¿no? ¿Qué hay que hacer para cerrarla o qué estamos haciendo para cerrarla? ¿Existe un punto óptimo, ¿no? de seguridad, conveniencia, protección de datos, que no implique sacrificar alguna de las cosas? Sí, esto es muy difícil, porque pensando en la experiencia del usuario, yo te voy a poner un ejemplo personal. Eh, eh, yo hice una compra por internet con la tarjeta de crédito y mi banco consideró que era sospechosa y me bloqueó la tarjeta. ¿Ok? Y claro, yo estaba afuera y llamar era, no sé, es difícil, llame al tanto, 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 te sale un robot, en fin. Ese error que para el banco lo hizo por prevención, ¿no es cierto? Se equivocó en que no era un robo de mi tarjeta y para mí fue una complicación grande. ¿Ok? Eh, es un costo, ¿no es cierto? Yo hubiese querido que mi banco tuviese un mecanismo más eficiente de saber que sí era yo, o me llame o me mande alguna, ¿ok? Y después está en mí el costo de llamar y decir, no, yo sí hice esa transacción, desbloquéame la tarjeta. Entonces, en esa relación hay muchos problemas, ¿no es cierto? Mi banco quiere, o los bancos, ¿no es cierto? O cualquiera, una compañía de telecomunicaciones o un retail, ¿cierto? O el Estado, quiere saber que el que está haciendo la transacción es quien dice, ¿ok? Y si yo soy el que está haciendo la transacción, no quiero que me pongan problemas porque dudan de que soy yo. Entonces, lo más obvio aquí es que, como todo en la vida, ¿no es cierto?, el 99% de las personas están haciendo esto bien y de buena fe. Pero por supuesto que hay delincuentes y hay ciberdelito que es muy rentable, porque además, a diferencia del delito físico, aquí nos pueden hacer un delito virtual desde un país en el Muy sudeste asiático. lejano, ¿Ok? claro. Y hay bandas que se dedican a eso, ¿no? Y el crimen organizado físico, los narcos y los traficantes y los qué sé yo, digamos, igual que en el pasado se metían en negocios físicos, falsificación de dinero, hoy día se meten en el negocio virtual y es rentable. Entonces tenemos las pitanzas y tenemos las falsificaciones y te roban hoy día cualquier cosa, ¿no es cierto? Me robaron mis millas acumuladas, ¿no es cierto?, con una neblina. Entonces, hoy día estamos muy expuestos y las empresas están muy expuestas. Entonces, esta simetría creo yo que está en que hasta dónde tú le puedes cargar al usuario el peso. ¿Ok? ¿Cuánto le complejizas la clave? Yo ya no puedo manejar más claves que 8 Claro, dígitos, que tres cosas, como esos símbolos, no sé cuánto, y una mayúscula. O sea, ¿hasta dónde tú claro. le haces la vida al usuario realmente difícil? ¿Ok? Porque la seguridad tiene un costo, tiene un beneficio, por cierto, pero ¿hasta dónde tú le puedes traspasar ese costo? Entonces, lo que ¿Hasta dónde el costo, es decir, hasta dónde estamos dispuestos a asumir? claro, o la empresa dice, yo invierto en la seguridad de mis clientes, ¿ok? Y le traspaso a ellos la menor carga posible y que sea un proceso sin fricción, ¿ok? Como tan simple como ir a la sucursal y poner en el huellero, ¿no es cierto? Un acto que para uno no tiene ningún costo de transacción, ya estoy ahí, en fin. Entonces, esa simetría, creo yo, que es parte de la dificultad y es parte de lo que se está resolviendo, ¿cierto? Y el nivel de seguridad que la empresa tiene que establecer es proporcional al tipo de transacción que está haciendo. ¿Cierto? Si lo que yo estoy haciendo es firmando un crédito de consumo por, no tengo idea, 30 millones de pesos con un cliente, bueno, el nivel de riesgo de esa transacción, porque si yo luego me equivoco y el crédito aparece a nombre de la persona que no es, esa persona tendrá ciertos recursos legales para defenderse. Entonces, ahí en la simetría existe en que la persona tiene pocos mecanismos, más allá de los que le disponibiliza su cliente, o sea, su proveedor. ¿No es cierto? ¿Cómo me acredito? ¿Cómo demuestro que soy yo? ¿Qué hago? ¿Cuáles son los mecanismos que tengo de solución? Entonces, el peso de esto cae más bien en la empresa, que es la que establece un mecanismo de seguridad para que tú identifiques quién tú eres realmente. Ah, y sin necesidad de eventualmente pedirle al cliente o a las personas que tienen otras vidas, otros trabajos, otras cosas, que sean expertos en ciberseguridad, porque ahí está el otro. Claro, y además, fíjate de nuevo, ¿no es cierto? Esta masificación que te mencionaba que hubo post pandemia, en que mucha gente de la tercera edad no le quedó otra alternativa que volverse digital, porque además el Estado se volvió muy digital, ¿no es cierto? Hoy día no, no, o sea, habla tan mal de nuestro país que tú te demores 6 meses en conseguir una licencia de conducir, digamos, o sea, son cosas locas. Es proporcional a que una planta minera se demore 10 años en los permisos. No, no puede ser. ¿Ok? Que la única forma es digital, no hay una forma alternativa, pero el software es malo, entonces no funciona. Entonces, claro, el Estado también se digitalizó y las empresas se digitalizaron, cerraron sus sucursales. No, yo quiero ir a una sucursal presencial. La más cercana está a, no tengo Claro. idea, 20 kilómetros de usted.
Y eso que estamos en la región metropolitana, pero imagínate en un pueblo, ¿no es cierto?, donde hay que ir a la capital de provincia poco menos para encontrar la única sucursal. Entonces, tampoco es que haya mecanismos alternativos de autenticación, porque ir al mundo físico es muy oneroso o sencillamente no existe la alternativa. Entonces, no hay una tienda física de, no sé, Amazon, por decir algún proveedor externo para que no poner un nombre en Chile. Claro, yo puedo ir físicamente a mi retail, pero hay muchas cosas que no existen. Entonces, las personas además se fatigan de este proceso, ¿no es cierto? Y lo que tú no quieres es que esa fatiga termine haciendo que debiliten, bajen la guardia. Entonces, y ahora tengo 6 claves, pero uso siempre la misma, ya no me acuerdo, entonces la tengo anotada en un papelito. Claro. Entonces empiezan a surgir estos problemas. Claro. Alfie, entremos ahora al debate que dio origen a esta conversación entre los prefijos, pero intentamos primero qué son, porque cuando uno conversa con las personas en la calle se da cuenta que no distinguen necesariamente muy bien para qué es uno, para qué es otro, cómo se gestó esto, por qué se gestó esto, para qué sirven los prefijos y para qué sirve cada uno de ellos. A ver, yo diría que esto, la contactabilidad por la vía telefónica tiene una historia larga, ¿cierto? Tan larga como los teléfonos, evidentemente. Eh, eh, Típicamente las empresas cuando te firman un contrato, te piden tu información de contacto, te piden tu teléfono, y te piden tu teléfono móvil. ¿Ok? Entonces, por supuesto que hay mucha, muchos canales de comunicación alternativos, ¿no es cierto? Las redes, correo electrónico, en fin. Pero el teléfono siempre se usó y se sigue usando. Y además, como en Chile tenemos 25 millones de celulares, todo el mundo tiene un celular. Yo sé Más que si celulares ya, que personas, de hecho. de hecho, yo sé que si te llamo el número que tú me diste, eres tú. Mm. Antes, si yo llamaba al teléfono fijo de tu casa, a lo mejor contestaba tu tía. ¿No es cierto? Ahora yo sé que te llamo a ti, que este número es tuyo, no hay duda. Entonces, teníamos este mecanismo de contactabilidad que era muy grande y era muy usado por distintos, ¿no es cierto? O sea, en esto no son las compañías de telecomunicaciones las que llaman, o sea, las compañías de telecomunicaciones llaman, ¿cierto? Pero además son el conducto, el canal por el que te llama De las cualquiera, ¿no es muchas cierto? empresas con las que tenemos relaciones y no tenemos relaciones también, creo. O no empresa, te llama el Servicio Metropolitano de Salud para decirte que tu hora con un especialista que ya 6 horas, 6 meses Médico, esperando, ¿no es exactamente. cierto? Está lista. Entonces, y de hecho hay un sueño de que el Estado, ¿cierto?, se pueda conectar con sus ciberciudadanos directamente por una casilla oficial o por un número oficial. Durante mucho tiempo hubo una discusión sobre, ¿no es cierto?, que en el registro civil tú acredites un número telefónico o una casilla de correo que tú siempre leas, digamos, y el Estado te manda por correo en vez de mandarte un impreso a la casa. Entonces, esta discusión, el mismo canal se usa para dos fines, ¿cierto? O muchos fines, pero los dos importantes aquí son, uno, cuando realmente te está llamando alguien que necesita contactarte por algo, mi banco que me llama porque hay, ¿no es cierto?, una acción sospechosa sobre mi tarjeta, o otro banco que quiere que yo sea su cliente y me llama para venderme sus servicios, ¿cierto? El canal es el mismo, pero los servicios son distintos. Esta discusión es tan antigua que, de hecho, en el CERNAC, en el Servicio Nacional del Consumidor, existe una plataforma que se llama No Molestar, en que las personas hace años, ¿no es cierto?, podían ir e inscribirse y decir: yo no quiero que me llamen para ofrecerme productos de estos sectores o de estas empresas. ¿Okay? Entonces tú podías desde antaño eh, eh, impedir que te llame alguien que te quiere vender un servicio. Y por supuesto, si era tu proveedor, siempre te pudo llamar, ¿cierto? Porque tu proveedor cuando te llama no te molesta, te está llamando por algo. Entonces teníamos esta cosa que se llama spam, que es parecido a un correo que yo no deseo. Claro. Y luego están las otras llamadas que eran de verdad. Entonces lo que terminó sucediendo es que Subtel decidió, ¿no es cierto?, reducir la incertidumbre o esta asimetría de quién es el que te llama, ¿cierto? Porque mucho de lo que estamos diciendo es que mi identidad, mi clave, yo ser quien soy y que mi empresa sepa que yo soy quien soy. Pero lo que empezó a ocurrir es que ahora me llama alguien que dice ser una empresa que no es. ¿Ok? Por ejemplo, típico mensaje que te llega, ¿no es cierto? Sus puntos están por vencer, no sé cuánto. Venga y reclame, ¿no es cierto? Y tú entras a una página web que simula ser un banco o una bomba de benzina o Y una que lo simula muy aerolínea. bien, además. ¿Ok? Por supuesto. ¿Ok? Y no es. Y en ese proceso te roba los datos. Entonces,
¿quién es el que te está llamando? Eso es un poco lo que Subtel y esta norma quiso. O sea, si te llaman de un 809, es una empresa que no tiene una relación contractual contigo. ¿Ok? Es otro banco para ofrecerte sus servicios, otra ISAPRE para ofrecerte sus servicios, ¿no es cierto? Cualquiera. Y hay personas que están dispuestas a que le llamen, que hay personas que entienden que esto es parte del mecanismo de competencia y que de repente quieren recibir, ¿no es cierto?, mejores servicios. Por decir un ejemplo del mundo de telecomunicaciones, algo así como entre el 15 y el 20% de los números telefónicos se cambian de compañía cada año, ¿no es cierto?, a través del mecanismo de portabilidad. Te llama una compañía telco que no es tu proveedor y te dice, ven conmigo y te ofrezco este precio. ¿Okay? Y es parte de la competencia. Entonces, y hay personas que quieren recibir ese llamado. Claro, porque se sienten beneficiados. Es decir, Claro, pero les gusta recibir una oferta, ¿no es cierto? Mi mamá va al supermercado y compra ofertas. ¿Okay? Y está dispuesta a que la llamen para ofertas. Y claro, y se mete en la página del CERNAC y dice, yo no quiero que me llame este proveedor, pero sí estoy interesado en que este, que queda en la esquina de mi casa, ¿cierto?, me dé ofertas porque yo voy y compro con ofertas. En fin, entonces, el 809 quedó como una obligación para las empresas o los call centers que llaman a través de empresas con las que tú no tienes una relación, porque con las que tú sí tienes una relación, que usan el prefijo 600, tú ya firmaste un contrato y tiene tu número telefónico. Esta que te está llamando sabe que tú eres tú y por qué. ¿Ok? Es cierto que hay un mercado además de bases de datos y muchas veces te llama un 809, o sea, una empresa con la que tú no tienes relación y te dicen, hola Rafael, ¿cierto? Te llamo, yo soy fulano de tal empresa y te quiero ofrecer tal servicio. Saben quién tú eres, ¿ok? Porque hay bases de datos que ya están circulando. Entonces, el resultado de esto es que el prefijo 600 se determinó para que te llamen empresas que ya son tus proveedores y el 809 para empresas que no son tus proveedores. exacto. Ahora, ¿cuáles son las diferencias de percepción que existen en este funcionamiento? Porque, por una parte, tenemos que los consumidores parecían percibirlas positivamente y ya que me están molestando menos. Estoy recibiendo menos llamadas o estoy más seguro de las que estoy recibiendo son las llamadas que quiero o puedo recibir. Mi percepción como ciudadano, por ejemplo, X, es que tengo más. Pero la expresión, oye, no, yo no estoy teniendo la misma percepción. Yo estoy teniendo problemas para contactar a mis clientes, incluso problemas para gestionar los cobros, incluso con consecuencias para el propio cliente porque se suben los costos de cobranza y bueno, hay una cantidad de cosas ahí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Puedes detallar un poco más, al fin? Claro, efectivamente, eh, aquí, aquí además hay dos cosas, ¿no es cierto? Hay una cosa que es el riesgo, que es manejable, ¿no es cierto? Y hay otra cosa que es la incertidumbre, que no es tan manejable, ¿no es cierto? Eh, em, esto resuelve la incertidumbre más que el riesgo de que yo sé quién me estaba llamando. ¿Sí? Entonces, las personas ven que llaman de un 809 y no contestan, porque dicen, yo no, algo me están vendiendo. Eso equivale a haber ido al CERNAC e inscribirse para que no lo llamen. En la lista que comentabas, asumo. Que te borran de las bases de datos y no te pueden llamar. ¿Okay? Entonces, el efecto es más o menos el mismo. ¿Cierto? Yo no quiero que me llame ahora, o si tengo tiempo, a lo mejor contesto a ver de qué me ofertan, pero si no, no quiero, no contesto. El problema me parece a mí, esto me parece una buena política pública. ¿Okay? Me parece además que apunta hacia mejorar, hacia reducir el riesgo, eliminar la incertidumbre de que quién te está llamando es quien dice ser o no. El problema, creo yo, que debió haber tenido una campaña de comunicación distinta. ¿Okay? Yo creo que Subtel y probablemente el sector privado también debió haber salido diciendo contesta el 600 siempre. ¿Okay? Porque yo estaba de viaje, ¿no es cierto? Mi tarjeta está bloqueada y me di cuenta que me habían llamado de un 600. Era mi banco para preguntarme si yo reconocía esa transacción y yo no le contesté. Y por eso se bloqueó la tarjeta. ¿Okay? Entonces, lo que uno quiere es que el número 600 se use para lo que el número 600 es. ¿No es cierto? Pero para eso tengo que contestarlo. Claro, pero para eso tengo que contestarlo. Entonces, uno no quiere que las empresas te llamen, ya son tu proveedor, ¿ok? Y te llamen para venderte otro servicio usando el 600. Eso es un uso al límite de esta norma, ¿no es cierto? Porque no es un canal de venta, es un canal de contactabilidad para el usuario que tú ya tienes por algo dentro de su contrato. Claro, si yo ya soy cliente de esta compañía y me llama para decirme, oye, ¿tienes un crédito? No, no, gracias. ¿Okay? Pero yo sé quién es. Yo sé que el que me está llamando es quien dice ser. Y eso me parece que tiene valor y tiene valor en aumentar
la confianza en este espacio virtual, y cuando aumenta la confianza, aumentan las transacciones y aumentan los beneficios. Si se implementa mal, obviamente, hay ruido y hay fricciones y probablemente se pierde la confianza. Y yo creo que esto es una buena medida, pero me parece que al menos la autoridad y probablemente también el sector privado debimos haber hecho una campaña. Conteste siempre el 809 es opcional, pero en el 600 contesta, porque puede ser tu banco, puede ser que te están llamando por tu clínica, tu hora se canceló, ¿no es cierto? O cualquier cosa. Entonces, yo creo que ese proceso de implementación, esa marcha blanca, el aprendizaje que me parece que hay de esa política es que debimos haberla comunicado mejor. Y se puede mejorar ahora. Estamos en un momento en que se puede. Sin duda, yo creo que sí. Yo creo que los problemas que se han identificado, me parece que es más fácil resolverlo por la vía de mejorar la política pública que por la vía de ir a una discusión legal o, ¿no es cierto?, ir a otras sedes. Y lo que uno ha visto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones de este gobierno es súper receptiva y súper comprensiva. No tiene una visión, no tiene una visión absolutista, entiende estos problemas. Y me parece que deberíamos, dado que tenemos este problema, deberíamos realmente apuntar a que la gente sepa que el 600 cuando te llaman es el que corresponde. Ahora bien, eso supone que la propia Subtel, ¿no es cierto?, que es la entidad pública que asigna los números telefónicos en Chile, tiene que asegurarse que ningún delincuente logre enmascarar una llamada con un 600, porque entonces se cae el sistema. ¿Es posible eso? Es posible. Hoy día, con la inteligencia artificial, con los mecanismos, con miles de alternativas, ¿no es cierto? Es posible. Entonces uno quisiera, ¿cierto? Ahí es donde ahí hay un riesgo. Ahí veo yo un riesgo, digamos, de que el sistema falle, de que delincuentes se enmascaren a través del 600, como se enmascaran con una web falsa, o como perfectamente alguien podría tener una sucursal falsa, ¿ok? De cartón, por decir, una pantalla. Eso podría ser. El otro riesgo, que me parece que depende más del sector privado, es que las empresas, por ejemplo, que quieren contactar a sus clientes y que sus clientes no están contestando el 600 porque no hicimos la campaña de comunicación que debimos, usen otros números y se arriesguen a la sanción y a la fiscalización. Porque entonces, de nuevo, ¿no es cierto?, se cae el sistema. Pero con todo, me parece que una buena política pública, pero me parece que requirió probablemente más pedagogía, más comunicación. Perfecto. Alfie, ya estamos terminando esta conversación y quisiera hacerte una doble pregunta final con un poquito de futurología. ¿Cómo ves la evolución de lo que estamos conversando en 2026? Es decir, ¿qué nos depara un poco estos temas? ¿Ves que hay soluciones en camino, que están algunas cosas? Y lo otro es, ¿qué riesgo, amenaza o oportunidad ves claramente que no estemos discutiendo hoy? ¿Sí? ¿Hay algo que tú digas, "Oye, ¿sabes? Deberíamos estar discutiendo sobre esto y no lo estamos hablando"? A ver, yo creo que los riesgos están más o menos mapeados y hay discusiones, para dejar tranquilo a la audiencia, digamos. No es una discusión pública, pero es una discusión de los órganos de seguridad y los que están viendo esto, ¿cierto? Hoy día tenemos a la ANSI, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que es una entidad recién creada con una legislación nueva, que tiene atribuciones dentro del espacio de la ciberseguridad y que probablemente va a ir avanzando en esto. Eh, em, la Secretaría Digital del Ministerio de Hacienda está avanzando sobre hacer la clave única más robusta. O sea, hay avances, no a la velocidad que uno quiere, etc. Los delincuentes también avanzan. La inteligencia artificial es un gran desafío. Puede clonar tu voz, puede clonar tu imagen, puede muy fácilmente... Además, porque es tecnología de muy fácil acceso, relativamente, entonces. gratis, ¿okay? Y puede hacerse pasar por ti. Más a futuro, la conversación más avanzada, quizás no 2026, pero sí en los próximos años, es el desarrollo de la computación cuántica, que va a ser capaz de desencriptar y hacer operaciones probablemente mucho más sofisticadas de las que hoy día tenemos. Es más caro, va a estar más restringido, probablemente va a ser una pelea entre grandes corporaciones y estados. De momento, nadie va a usar un computador cuántico para robarme 500 lucas, pero para allá va la cosa. Así que yo creo que el espacio, el tema de la seguridad en el espacio virtual va a ser mucho más dinámico que el tema de la seguridad del espacio físico. Porque como mucho en el espacio físico, ¿no es cierto?, tenemos tres documentos, ¿cierto? Tú tienes tu carnet de identidad, tu licencia de conducir y tu pasaporte. Ahora, por ejemplo, hay toda una discusión sobre la licencia de conducción en el teléfono, pero eso es una representación física, pero es una representación virtual de tu documento físico. No es una licencia de conducción digital. Es que tú le sacaste una foto y la tienes ahí, digamos, ¿ok? Estoy reduciéndolo al absurdo.
pero no es que tú la uses digitalmente para identificarte en el mundo digital. Es una cosa virtual que tú usas para identificarte en el mundo físico. Escaneada, algo así, es como si estuviera escaneada, ¿ok? Pero no tiene uso dentro del mundo digital. Perfecto. Pero a lo que voy es que uno va a ir en esa dirección y yo esperaría que el próximo gobierno... Aquí hay cosas de política pública. En el gobierno del presidente Piñera, porque además tuvo que vivir la pandemia, pensó en que la clave única se masificara, ¿okay? Y que fuese un proxy del e-root. Y claro, para eso había que robustecerla y tener un equipo mucho más sólido y evitar, porque hay espacios de robo de credenciales, digamos. ¿Okay? Y tenía como política pública que fuese el mecanismo de autenticación y que muchos del sector privado usaran eso. ¿Okay? En cambio, esta administración cambió esa política, ¿okay? Y por razones que a mí me cuesta entender, interrumpió esa evolución, esa masificación por costo fiscal, por seguridad, por otras razones, y restringió la clave única a la autenticación del usuario frente al Estado. A mí me parece una oportunidad perdida. ¿Okay? Me gustaría que el nuevo gobierno viera que hay una responsabilidad del Estado de aumentar el espacio, aumentar la seguridad en el espacio virtual, como garantiza la seguridad, entre comillas, hasta cierto límite, ¿no es cierto? En el espacio físico, solo el registro civil te puede emitir un carnet de identidad. Tú puedes borrarle la letrita, y como los niños, ¿no? Que le cambian el año de nacimiento para poder comprar cerveza. Bueno, está bien, eso es un delito y eso es más chico y qué sé yo. Pero el que la emite es la autoridad. A mí me gustaría que hubiese una clave que se conecte con el registro civil, que tenga cierto nivel de certeza. Si tú necesitas más nivel de certeza, puedes agregarle factores de autenticación, ¿ok? Pues no es lo mismo que yo me meta para reservar una hora en el registro civil, yo uso mi clave única, ¿no? Un evento con poco riesgo, porque después yo voy y el funcionario sabe quién soy, a que yo tome un crédito, ¿cierto? O me divorcie, ¿no es cierto? Virtualmente, o no sé. Entonces, hoy día en Chile, por ejemplo, uno puede postular al subsidio de la vivienda con la clave única. Uno puede comprarse un auto y transferirlo con clave única. Pero no puedes validar una transacción con clave única. Entonces, me parece que hay buenas experiencias. El Servicio de Impuestos Internos, muchos años atrás que se digitalizó, rápidamente vio el valor de esto, ¿no es cierto? Y tiene su clave única. Hoy día, desgraciadamente, tenemos varias claves únicas. No hay una clave de impuesto interno y otra clave de no sé qué. Uno no quiere esa fragmentación. Yo quisiera ver al Estado asumiendo cierto rol. Hoy día, el rol de la seguridad del mundo virtual radica en el usuario que tiene que aprenderse estas claves cada vez más complejas y en la empresa que tiene que inventar mecanismos de autenticación que tienen costos. ¿Okay? Yo quisiera ver al Estado haciendo algo distinto de lo que está haciendo, porque, por ejemplo, de nuevo, volviendo a Subtel, hoy día, cuando tú cambias un contrato, por ejemplo, de telecomunicaciones, tú tienes que autenticarte usando tu root. Entonces, muestras el root, ¿no es cierto? Me imagino que varios de los usuarios han hecho esto ya. Muestran el root frente a la cámara, le sacan una foto del root por ambos lados y después tienes que hacer una prueba de vida que el software calcula que, ¿no es cierto?, tu rostro es el de la documentación y te autentica. Pero fíjate que este es un híbrido de lo del mundo físico, el carnet emitido por el registro civil, usado en el mundo virtual. No es un documento virtual, ¿ok? Pero desmaterializa ese documento físico, lo valida con tu cara, con un software y con, ¿cierto? Detrás de esto hay, ¿cierto?, computación de tu rostro y demás. Ese es un híbrido. La pregunta es si eso es suficiente o si eso se puede robustecer más entonces no necesitaríamos un e-root. Pero a lo mejor el límite de esto es que el registro civil emita un e-root que tú uses como una firma electrónica y que tú transfieras para una operación y que eso te permita autenticarte más o menos en cualquier parte. Perfecto. Alfie, muchísimas gracias por esta conversación y por dejarnos bastante más claro el asunto no solamente de los prefijos, sino también de la seguridad en general en el espacio físico, y en el virtual, que es el que nos interesa más. Bueno, muchas gracias, Rafael, por la invitación. Bueno, y a todos los que nos siguen en Node Talks, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Fundación País Digital.